tarda un poco, disculpe. Ya, listo. Ya ha sido concedido el permiso. Bueno, continuamos. La épica, que fue uno de los primitivos géneros de la literatura, fue el primero de ellos. La épica se dice que proviene del término epos, que significa narrar, y era una narración objetiva. Junto a este género estaba también la lírica, que pretendía cantar una realidad, pero de manera subjetiva, porque en la lírica intervienen los sentimientos y al intervenir los sentimientos, la narración o el poema deja de ser objetivo. Luego surge un tercer género. Todos estos géneros fueron creados, estudiados por Aristóteles. Y entonces surge un tercer género que es la dramática. La dramática es un híbrido entre el poema épico y la lírica. Es un híbrido porque conserva características de la objetividad que tiene el poema épico y la subjetividad que tiene la lírica, porque intervienen los sentimientos. La dramática entonces viene del término drao, que significa mostrar, y es algo que ha sido escrito para ser visto. Y en efecto, la dramática se hizo para ser representada, para ser vista por cientos o miles de personas. Vamos a los orígenes de la dramática, los orígenes de el más antiguo de los géneros que están dentro de la dramática. Nos vamos a concentrar en el llamado ditirambo. Los orígenes del teatro son profundamente religiosos y es que había una festividad llamada ditirambo que consistía en una serie de cantos y de danzas en homenaje al dios Dionisio. Dionisio era el dios del vino y del cultivo de la vid o de la uva. Y entonces se hacían festividades en honor al dios Dionisio. Danzas, bailes, cantos, y por lo general había un coro que cantaba con motivos alusivos al dios. Todo esto estaba muy bien hasta que un director de coro llamado Tespis decidió hacer contrapunto con el coro. Y de esta manera nace la tragedia griega. ¿Qué significa tragedia? Sería en griego tragodia. Canto del macho cabrío. Se le decía a Dionisio el macho cabrío porque estaba cubierto por unas pieles de cabra. Entonces, por eso le dicen canto del macho cabrío. En un principio, la tragedia griega se limitaba a cantar motivos alusivos al dios Dionisio, pero a lo que fue evolucionando, ya comenzaron a tratarse otros motivos, otros temas diferentes al dios Dionisio. En un comienzo, este actor que interactuaba con el coro se le llamó Protágono, el primer personaje. Él hacía todos los personajes
que había en la tragedia griega. Y para esto se valía de una serie de elementos, elementos de la dramatización, como la máscara, como los coturnos, que eran unos pequeños zancos. Debajo de la túnica había como un peto, algo para agrandar los hombros. La máscara, que tenía la función de cambiarle la apariencia, la fisonomía, y las máscaras tenían un rudimentario dispositivo para amplificar la voz. Estas representaciones, la tragedia, se representaba en un anfiteatro. Los anfiteatros estaban ubicados al pie de una montaña generalmente rocosa, y esto le daba una acústica especial para que fuera oída por todas las personas. Había muchísima asistencia a estas tragedias griegas. Pongámosle que lo que llaman hoy día una concha acústica, que puede tener 2.000 a 3.000 de capacidad de aforo. Los anfiteatros podían llegar a tener 4, 5 y hasta 10.000 personas de capacidad. Entonces se requería agrandar la figura de este actor, que al cambiarse de túnica, las túnicas tenían unos colores muy vistosos, muy llamativos. Al cambiarse de túnica y de máscara era otro personaje y volvía a entrar. Ellos hacían estos cambios de apariencia en un lugar que, como un pequeño camerino que se llamaba el esquené. De esas idas y venidas al esquené surgió con el tiempo la palabra escena, que son las entradas y las salidas de los actores. Bueno, esta construcción de piedra, como ya lo dije, permitía que llegara a las personas la voz del actor. Para que tengamos una idea de cómo sería una tragedia hoy día, la tragedia griega se parecería bastante a una ópera, porque realmente es cantada. Es cantada, no hay acciones en la tragedia griega, y bueno, se presenta por lo general un problema que al final se resuelve, nunca se resuelve satisfactoriamente. Al evolucionar la tragedia, el número de integrantes del coro fue aumentando de 12 a 24, y en algún momento llegó a tener hasta 48 integrantes. Igualmente, el número de actores del protagon, que era el primer actor que había, se pasó a un segundo actor llamado Deuter-Agon, que hacía los personajes secundarios. Él debía mantener una jerarquía y estar unos metros detrás del protagon, que era el actor principal. Al seguir la evolución, hubo un tercer actor llamado Tritagon, y él hacía los personajes o roles menos importantes en orden jerárquico. Iba el Deuteragon unos metros detrás del Protagon, y por supuesto el Tritagon iba unos metros más atrás del Deuteragon. Bueno, en la tragedia griega se valía siempre de un mito que era conocido por toda la población. Ese mito lo sabían todos, y se daba algo, un recurso literario llamado anagnórisis. Anagnórisis con G, anagnórisis, que significa descubrimiento del secreto.
Esto se da hacia el final, solamente que gran parte del público conocía el secreto porque conocían los mitos. En la antigüedad hubo tres grandes trágicos griegos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo era más apegado a la religión, al rigor del destino, mientras que Sófocles era un poco más liberal, y Eurípides, que quizás era un poquito más joven, también era un poco más apegado a esto. La función social que cumplía la tragedia griega era la llamada catarsis. ¿En qué consistía la catarsis? La catarsis significa purga o liberación de sentimientos. La población que iba a ver estas tragedias griegas sufría, lloraba, al ver todo el sufrimiento de los actores, de esos personajes. Y recordemos que un 80, quizás un 90% del pueblo griego no era libre, sufrían, eran esclavos, tenían grandes sufrimientos, y la idea al programar este tipo de cosas era que los espectadores, contemplando el sufrimiento de los personajes, se olvidaran de sus propios sufrimientos, una cosa que parece un poquito sádica. Yo voy a relatarles el mito de Edipo, porque se hicieron varias obras con este personaje de Edipo. Edipo desencadena una cantidad de cosas, y la más conocida de las obras se llama Edipo Rey de Sófocles. Y bien, vamos a darles el mito de Edipo. Resulta que en tiempos antes de que naciera Edipo, el príncipe Layo debió asilarse porque el tío lo quería matar. El tío usurpó el poder y quería matar al príncipe Layo, y él se asiló en un reinado vecino. El rey lo acogió con toda su amistad y le concedió el privilegio de que fuera el preceptor o tutor de su hijo. Los griegos, según la tradición antigua, arrastran un terrible pecado, que es el gusto por los efebos. Los efebos son como muchachos adolescentes que no han terminado de desarrollarse. Y entonces Layo se enamoró perdidamente de este joven, el príncipe que le habían encomendado como alumno, y comenzó a acosarlo tanto que el niño se suicidó. Y el padre, el rey, se enteró de esto, y cuando lo perseguía a Layo, Layo, huyendo del reino, le lanzó una maldición. La maldición consistía: que el hijo que tengas te asesine y se case con tu esposa. Las maldiciones, al igual que el destino, dentro de los griegos, pues es algo inapelable. Y resulta que, bueno, el Layo pues llegó a su reino de Tebas. Ya el tío se había muerto, fue erigido rey, se casó con una joven llamada Yocasta, pero siempre recordaba la maldición que le habían lanzado. Y pasó un año y el matrimonio entre Layo y Yocasta no se había consumado. Y Yocasta consultó con unas amigas: mira,
ya tengo un año casada con Layo y no hemos tenido ningún tipo de relaciones. Y las amigas le dicen, es posible que esté inhibido, ¿por qué no lo emborrachas a ver si él se desinhibe? Y bueno, y logran consumar el matrimonio. Y bueno, así hizo Yocasta, así hizo. Y pues de ese primer contacto queda embarazada y bueno, nace Edipo. Al nomás nacer, él recuerda toda la maldición y su primera decisión es mandar a matar a su propio hijo. Designa a uno de sus siervos, dice, llévate este niño al bosque y mátalo. El siervo no tuvo el valor, vio al niño tan indefenso que dijo, yo prefiero más bien que sea devorado por las fieras, y lo colgó por los pies. Producto de esto, de haberlo colgado por los pies, a él se le inflamaron los pies y le quedaron así como inflamados, torcidos, y por esto pies inflamados significa Edipo. Bueno, entonces cuando el siervo está dejando el niño allá, aparece otro siervo, y le dice, epa, ¿qué haces con ese niño? No, yo estoy dejándolo allí, me mandaron a matarlo, pero yo no tengo el valor de hacerlo. Entonces le dice el otro, bueno, mira, dame ese niño, yo le voy a conseguir un hogar, y tú diles que sí, que fue devorado por las fieras. Y entonces sí, él hizo el siervo que no cumplió su mandato, les hizo ver que sí, que había sido devorado por las fieras. Y este niño fue llevado a otro reino. Allí los reyes que no podían tener hijos lo criaron como un hijo propio y pasó el tiempo hasta que un día un borracho en el pueblo viene y le comenta, le dice, mira, tú, tú no eres el hijo del rey, la reina, tú eres recogido, tú eres adoptado. Y él llegó muy preocupado y su madre adoptiva le preguntó, ¿qué te pasa? No, es que un hombre de la calle me ha dicho que yo no soy el hijo verdadero de ustedes. Tal. Dice, pero ¿quién te lo dijo? Bueno, era un borracho, pero ¿cómo le vas a creer a un borracho? Entonces, él siguió preocupado con esto y un día decidió, yo voy a consultarle al oráculo. El oráculo era un lugar donde hay un sacerdote que él inhala unos vapores volcánicos que salen de la montaña, es el oráculo de Delfos. Y entonces allí le consultó el destino a Edipo y el sacerdote le dijo que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Como él creía que esos padres con los que se había criado y desarrollado eran sus verdaderos, le pareció espantoso todo esto y huyó de su reino. En el camino, él va en un carro y por el otro lado, un lugar muy estrecho, le sale un señor mayor que no le cede el paso, discuten, se van a las espadas y Edipo mata a ese señor, lo mata. Bueno, sigue su camino y se consigue con una multitud. Dice, ¿qué ocurre? No, es que allí más adelante hay un monstruo que llaman la Esfinge. Tiene, tiene cuerpo de león y cara de mujer. Y bueno, está devorando a la población. Todo el que pasa por allí lo devora y el que logre vencerlo, se va a, bueno, nos va a hacer un gran favor y se va a ganar como premio la mano de la reina que ha quedado viuda. Edipo dice, bueno, yo tengo muy poco que perder, mi destino está trazado así, yo tengo muy poco que perder
Y el enfrentamiento con la esfinge es unas preguntas tan difíciles, unos acertijos. Y entonces la esfinge le pregunta a Edipo, ¿cuál es el animal que en el amanecer de su día, de su vida, camina en 4 patas, al mediodía en 2 y al atardecer en 3? Edipo lo pensó un poco y le dijo, el hombre, porque cuando nacemos caminamos a gatas, 4 patas. Y al mediodía es nuestra vida de adulto y el atardecer es nuestra vida de anciano cuando debemos apoyarnos en un bastón. Como le respondió correctamente, la esfinge se llenó de ira y se lanzó por un precipicio, se cayó por un precipicio y salvó a todos de aquel terrible monstruo. Por haber vencido a la esfinge, la gente le cumplió y le dio la mano de la reina de Tebas que se había quedado viuda. Bueno, con la reina de Tebas se consumó el matrimonio y llegaron a tener 4 hijos. Y había un adivino ciego que al parecer sabía algo, pero no se atrevía. Edipo pensaba que este adivino llamado Tiresias era parte de una conspiración del cuñado. Y entonces él recelaba un poco de eso. Y bueno, pero comenzó a hacer las investigaciones y había varias pistas y tenía dudas como si hubiera sido él, hasta que ocurre un hecho insólito. Llega un mensajero del reino vecino con una terrible noticia para Edipo. Le dice, mira, traigo noticias malas, tu padre acaba de fallecer y debes ir a hacerte cargo de ese reino. Pero trae en sus manos las ropas que cuando Edipo era niño, una joya pequeña y unas ropas, y Yocasta mira las ropas y dice, pero esas ropas son las de mi hijo, el que fue devorado por las fieras hace mucho tiempo. Y el mensajero, que era el mismo que había recogido a Edipo cuando pequeño, le dice, no, él no fue devorado por las fieras, él es Edipo. Y entonces Yocasta, al comprender su terrible pecado, se suicida ahorcándose. Y Edipo, con una dimensión trágica tan grande, dice, como yo, teniendo ojos, no pude ver todo esto que está sucediendo ahora, me condeno a seguir vivo, pero ciego. Y con los broches de oro del vestido de su madre, esposa Yocasta, se explotó los ojos. Dijo, me condeno a seguir vivo, pero ciego. Esa es la tragedia de Edipo Rey. Es parte de ese gran mito de Edipo Rey. Bueno, como ya le dije, la gran función social que cumple la tragedia griega es la catarsis. Y la catarsis la definimos como una purga o liberación de sentimientos. Ya dije también que los griegos acudían para ser espectadores del sufrimiento y del destino fatal de los principales héroes de la tragedia griega. Al ver ese sufrimiento de los personajes, pues los espectadores, como ya dije, se liberaban de sus propios sentimientos, olvidando de sus padeceres. Toda tragedia griega tiene algunos elementos literarios como el anagnórisis, que es un secreto guardado en el comienzo de la tragedia y que en el transcurso de esta van mostrándose varias pistas hasta que al final es revelado este secreto.
Esto es lo que ocurrió con Edipo. La presencia de ese mensajero es el anagnórisis definitivo, la revelación de ese secreto de que guardaba Edipo. El desenlace en la tragedia, ha sido llamado hecatombe, siempre es fatal. El héroe siempre recibe un castigo por sus faltas o pecados. Señorita Elena, si usted se convirtiera en juez, ¿cómo podría usted juzgar a Edipo, culpable o inocente? ¿Era realmente Edipo culpable de los hechos que cometió? ¿Sabía lo que estaba haciendo o no? Contésteme, por favor. Pienso que estaba consciente de lo que estaba haciendo. ¿Consciente? Él sabía que era su padre el hombre que mató en el camino. Él sabía que esta reina Yocasta era su madre. Yo creo que Pienso que no. sí. No lo sabía. Él no sabía. Si alguien sabe, mira, esta es mi mamá y yo no voy a casarme con mi mamá, Ujú. estando consciente. Entonces creo que Edipo no estaba consciente de lo que hizo. Entonces, por eso, Edipo quizás con el tiempo, el destino, los dioses lo perdonaron de alguna manera, pero es todo ese sufrimiento terrible que tuvo Edipo. El coro, el coro de la tragedia griega también cumplía una función importantísima, que es la de hacer la labor de informar a los espectadores, realizar los enlaces y mantener la actividad en la tragedia ante las salidas que tienen los actores. Como ya lo dije antes, en la tragedia griega no hay acciones físicas, todo está dado a través de las palabras que pronuncian los actores. Esos textos, señorita Elena, eran cantados. Esos textos eran cantados. Por eso su parecido la, con, con la ópera actual. Y bueno, algunos elementos de la dramatización de la tragedia griega, como ya lo dije, la máscara. La máscara era para cambiar de fisonomía. Por lo general también iba con su respectiva peluca, esa máscara. Tenía una especie de conchas parecidas a seguramente las conchas marinas, para darle una... Bueno, señorita Elena, yo me he pasado un poco, ya tengo compromisos con la otra señorita. Quedamos para la próxima clase. Muchísimas gracias por su A usted. atención. Hasta Muchas luego, hasta gracias. pronto. Hasta Hasta luego. pronto, Elena. Buen Estamos fin de semana. pendientes. Por allí le haré llegar alguna Sí, cosita sí, por escrita. favor, porque eso me sirve mucho tener folletos porque así es más facilidad para poder leer lo que usted también me mandó, entonces eso ayuda muchísimo. Está muy bien. Bueno, Gracias. feliz fin de semana, señorita Elena. Que esté muy Gracias bien. igualmente. Licenciado Pisano, sería excelente Dígame. manifestarle antes de que salga Elena acerca del tema que podría ella pues Ah, elaborar, porque así pues ella puede preparar ya el tema. Y si no, pues sí, dígame usted, yo le doy una mano en eso y claro. le puedo dar un tema de acuerdo Sí, al es que programa. mire, me fui 10 minutos de la clase de Nancy Paulina. Ah, ya. Entonces, Entonces, eh, em, no sé si usted se puede comunicar con Elena y le dice, Elena, nosotros queremos que recuperes parte de esa nota con Ya. este, una exposición
y yo te enviaría los puntos que desarrolles y esa exposición sería el día 29. Esa exposición va a tener el valor de 4 puntos. Se le sumarían a los 2 que ya sacaste en la evaluación y quedarías en 6. 6 es mucho más recuperable que 2. Ok, me manda Sí, claro, yo le mandaría los puntos a desarrollar, algunas pautas para que haga su exposición y entonces el día 29, junto con otra exposición que van a hacer con motivo de la paz, usted lo haría, si está de acuerdo. Sí, sí, está bien. Entonces, bueno, feliz fin de semana y me voy corriendo a Ya, cumplirle a... muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.